una disculpa al ciudadano. Ahí es yo veo una oportunidad perdida de Guillermo Paredes para disculparse, por lo menos, porque no acepta nada. No, pues casi le vamos a tener que pedir disculpas. Pero doctor Lorenzo Meyer, con Trump, para desocuparlo, porque entiendo, disculpe usted, pero esto, pues usted sabe, también tenemos que reaccionar para quebrar producción. Un comentario sobre las relaciones México-Estados Unidos y si esto afectaría, doctor Lorenzo Meyer. Vaya que sí va a afectar. Deje usted lo de Paredes y el impacto que puede tener local. Lo de Estados Unidos y México es un impacto que no alcanzamos todavía a calcular la magnitud ni por cuánto tiempo, porque nos tomó por sorpresa. En lo personal, siempre consideré la posibilidad de que Trump tuviera la victoria. Es más, hace 3 semanas, el antiguo embajador y muy breve embajador de México en Washington, Miguel Bazáñez, y yo convocamos a un seminario justamente por ese temor. ¿Qué es lo que se juega o se jugaba en la elección de Estados Unidos para la relación entre nuestro país y el vecino del norte? No estábamos, desde luego, absolutamente seguros de que ganaría, pero sí se hicieron las consideraciones, entre otros por Enrique Alduncin, que es un profesional de las encuestas, señalando que sus instrumentos ya no tenían la capacidad, la finura del pasado, quizá porque el público, en este caso el público norteamericano, ya reaccionaba distinto ante los encuestadores, y que no había seguridad de el triunfo de Clinton que se proyectaba ya desde entonces fuera cierto, que teníamos casi la necesidad, la obligación de pensar que Trump podía ganar. De todas maneras nos tomó por sorpresa. Pues por sorpresa. Y es que la definición de interés nacional en México y en cualquier otro país la hacen las élites. La nación en su conjunto pues no existe. Somos un montón de ciudadanos con intereses distintos, visiones distintas, y quien toma la decisión de qué es el interés nacional son unos cuantos. Y la definición la tomó sobre todo Salinas, y fue muy simple. Ante la crisis económica, de una crisis histórica del sistema que se había creado a partir de la Segunda Guerra Mundial, el sistema económico llegó a un punto en que ya no podía seguir adelante en los 80s, y se va a tomar la decisión de unir los destinos económicos de México y políticos. De manera indirecta era obligado unirlos a los Estados Unidos. El resultado es el Tratado de Libre Comercio. Desde entonces se advirtió, y el propio Salinas lo hizo, que o se hacía un comercio intenso entre México y Estados Unidos, o se seguiría teniendo a mexicanos indocumentados en Estados Unidos. Fue una opción que resultó falsa, porque se tuvo las dos cosas: el Tratado de Libre Comercio y la ola de migrantes mexicanos sin papeles a Estados Unidos. Bueno, entonces el interés nacional mexicano quedó por vía legal y por vía indocumentada unido al de Estados Unidos, y se celebró mucho. Las dirigencias, sobre todo las mexicanas, pero también las norteamericanas de entonces, celebraron esta América del Norte, Canadá, México, y en el medio con su imponente capacidad de poder, Estados Unidos. Eso me recuerda a ese momento en que el petróleo era el centro de nuestra vitalidad y de nuestro futuro con López Portillo. En principios de los años 80, en ese entusiasmo por administrar la abundancia, un observador, un profesor británico, en 1980, si mal no recuerdo, Lawrence Whitehead, dijo: y bueno, y si el precio del petróleo baja, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno mexicano?
pero fue una pregunta en el desierto. Nadie previó ni supuso que iba a bajar, y cuando bajó fue el fin de un modelo económico. Bueno, cuando nos dijo Salinas con gran entusiasmo que ya el Tratado de Libre Comercio y la nueva política hacia Estados Unidos era un hecho, a nadie se le ocurrió pensar, bueno, y si Estados Unidos cambia de opinión. Fue enganchar un cabuz chiquitito que era México a la gran máquina y el gran convoy norteamericano que marchaba hacia el neoliberalismo y el comercio en grande, etcétera, etcétera, y se enganchó, y así se creyó que se salvaba tanto la economía como la política mexicana. Y ya que vamos en ese camino, de repente alguien desde la gran máquina norteamericana dice, pues fíjense que he decidido desenganchar su cabuz, y ahí se quedan. ¿En dónde estamos? Pues en medio de la nada, y ahí los dejamos. A ver cómo se salvan ustedes. A nosotros ya no nos interesan. Ese es el significado del triunfo de Trump, por lo menos teóricamente, porque en su plataforma nos dijo con toda claridad que si no hay un gran obstáculo geográfico entre México y Estados Unidos, él lo iba a poner, y que iba a poner el muro, y a partir de ese muro queda claro que México no pertenece a la América del Norte en lo político ni en lo económico, que México, que tenía antes una cierta vocación latinoamericana pero que la perdió, y apostó toda la geografía. Bueno, Trump va a alterar la geografía, va a poner el muro donde no había montañas ni ríos inmensos, etcétera, para dividir a las dos naciones. Entonces México, ¿hacia dónde va a voltear? Era un país latinoamericano que se entusiasmó, al menos sus élites, con volverse norteamericano. Y ahora la Norteamérica de a de veras dice, no los quiero aquí, búsquense su propio destino, vean a ver cómo le hacen. Eso no lo esperábamos. Siempre habíamos, bueno, no siempre, pero en los últimos, pongamos 80 años, se había creído que estaba en el interés norteamericano mantener una buena relación y ayudar a que México no cayera en crisis, que cuando llegaban momentos críticos, bueno, venían los préstamos a precios altísimos, a intereses altísimos, pero venían los préstamos, y el Clinton, por ejemplo, salva a Zedillo y le da el préstamo en el momento exacto, en fin, porque estaba en el interés nacional norteamericano mantener un México viable. Pero ahora se ha redefinido el interés norteamericano sin preguntarnos a nosotros, sin tomarnos en cuenta, y en esa redefinición se dice, ustedes son cosa aparte, vamos a devolverles sus indocumentados, vamos a hacer el muro y vamos a deshacer el Tratado de Libre Comercio. ¿Alguna vez se pensó en ese peligro de la enorme dependencia que tenemos de los Estados Unidos? En el pasado, todavía con administraciones tan conservadoras y derechistas y reaccionarias como la de Miguel Alemán, el interés mexicano se definía como una cierta distancia frente a Estados Unidos. Por eso Alemán defendió todas las medidas proteccionistas para que el mercado interno mexicano, tan débil y tan pobrecito, fuera el motor de la economía, y que si producía cosas de mala calidad y a alto precio, pues ni modo, era lo que la sociedad mexicana tenía que pagar para su industrialización y su relativa independencia de Estados Unidos. Pero luego vino la redefinición completa. El interés de México es disolverse en Estados Unidos. Ok, y así se hizo
desde los 1990s, pero esa dependencia tan enorme llevaba implícita la idea de que nunca, jamás Estados Unidos renunciaría a querer que fuéramos sus dependientes. Y Trump lo que dice es que no quiero que sean mis dependientes. Y eso no lo había tomado en cuenta el grupo que dirige a México, y desde luego que el resto del país, pues como no tenemos mucho poder, pues simplemente íbamos a donde nos llevaban. Ahora, de momento, nos quedamos sin brújula todos, los dirigentes y los dirigidos, y no hay plan B. En estos días, ayer, hoy, sale Meade y Carstens y Peña Nieto a decir, bueno, no es para tanto, ya hablé con Trump y ya hicimos una cita para discutir nuestra relación, etcétera. Es lo normal, es como Padres ahorita diciendo, pues soy inocente y me voy ante el juez. Es normal que así lo digan, pero ¿se los vamos a creer? Es normal que creamos lo que nos dicen. La preocupación tiene que ser y tiene bases para que nos preocupemos. Nunca se tomó en cuenta la posibilidad de una reacción tan brutal por parte de Estados Unidos. Y es que esa reacción es brutal porque viene de la mitad norteamericana que se siente más afectada, de esa, digamos, esa masa de blancos norteamericanos que durante un tiempo estuvieron muy bien porque la industrialización de Estados Unidos era un fenómeno que se creía eterno. Ellos eran los beneficiados, pero con el neoliberalismo y la globalización se fue disolviendo la industrialización norteamericana, se desindustrializó Estados Unidos, como también se ha desindustrializado México. Y la respuesta política es darle su apoyo a alguien que hubiera sido impensable hace poco, un no político, un populista de derecha, que hace promesas enormes sin tener todavía contenido. Propone hacer América otra vez grande, a Estados Unidos otra vez grande, y a que crezca económicamente y a que sea poderosísimo militarmente, pero no dice cómo lo va a hacer, porque no hay una lógica en lo que está proponiendo. Hay emoción, hay haber despertado resentimientos muy comprensibles de la parte perdedora de Estados Unidos, que tiene un resentimiento enorme contra sus élites, porque estas se han beneficiado como pocas veces en la historia del mundo, en la concentración del ingreso enorme allá y aquí. Y entonces los resentimientos de las bases son muy fuertes, pero esa base resentida norteamericana resulta que parte de su resentimiento lo está volcando contra México, contra los mexicanos, contra los indocumentados, contra la maquilación que se hace en México de los productos que finalmente controlan las grandes firmas norteamericanas. Y nosotros vamos a pagarla, pero en serio. Sin duda alguna, doctor, pues estaremos muy al pendiente de lo que suceda con esta relación y por supuesto apoyándonos como siempre en su análisis, doctor Lorenzo Meyer. Le agradezco mucho. Buen día. Buenos días, abrazo. Voy a hacer un corte, sigo en Facebook Live, sigo con el caso Padres. Alejandra Galván ya está ahí, a ver, o tenemos que hacer, hago un corte y vuelvo con Alejandra Galván, está afuera en la sede de Radio Fórmula, salió Guillermo Padres, sigo por Facebook Live comentando todo, reaparece la gente que se está comentando. En un momento continuamos con más de Proyecto Puente. Estás escuchando Radio Fórmula Sonora 91.5 FM. Regresamos.
El canal del Congreso inicia una nueva era. Las diputadas y los diputados que estén por... Encontrarás debates